hablaba a los niños, no les habló nunca. Bueno, entonces el párroco de Zumárraga, un tal Amundaray, fue el fundador de las aliadas. Exactamente, el primer fundador de un instituto secular en España. Y bien, una mujer que yo la conocí, que vivía en un caserío aquí al lado, llamada Antonia, pues era compañera de la chica de la vidente. A ver si se va a quemar, que no las entendidas, no se acerque mucho. No se preocupe. Gracias. Entonces, la vidente, pues, que se llamaba Antonia también, Antonia Bereciartu, ellos tenían aquí, vivían en esa casa de la esquina, ¿no? Abajo. Y le hizo el comentario de que habían visto a la Virgen y tal y cual. Total, que le dijo, por favor no digas nada y esto y lo otro. Y esta, como era la que le llevaba la leche al párroco de Zumárraga, pues se lo comentó, sin más. El párroco vino aquí inmediatamente con 2 sacerdotes más y comprobaron que, pues, lo que había, ¿no? Y ya se empezó a divulgar esto, empezó a venir gente, pero bastante gente, a lo mejor 500 personas o cosas así en los primeros momentos. Y bueno, pues el párroco al final hizo una prueba de colocar un niño en una punta del monte y al otro niño en otra punta que ni siquiera se veía ni nada. Y entonces luego a los 2 niños les acompañaron los sacerdotes indistintamente y luego hicieron una declaración y coincidió, que fue lo que más le convenció al sacerdote este, ¿no? Bien, pues ya empieza la cosa y los nacionalistas vascos, especialmente los sacerdotes, venían aquí con banderas, pañuelitos y tal, eso lo cuenta Burguera en su libro. Pero en un momento dado dijo la Virgen que no, que la Virgen se aparecía para el mundo entero, ¿no? Para traer la paz, porque en esos momentos eran muy convulsos aquí en España. Y bien, pues, ¿qué pasa entonces? Que a continuación de los niños enseguida empezó a hablar la Virgen a varias personas, entre ellas una niña que se llamaba Benita Aguirre, que vamos a decir que es la más famosa y de lo que se ha hablado más y se ha publicado más y demás. Bien, entonces ya pues empezaron a venir 10.000, 15.000 y hasta 120.000 personas se reunían aquí, ¿no? Pero esto hay que tener en cuenta que entonces pues prácticamente no había coches, ni autobuses, ni nada. Y la gente venía a una estación del ferrocarril que había aquí cerca y venían andando hasta este lugar. Bueno, hay que tener en cuenta que esto se ha removido todo por causa del ferrocarril que pasa por aquí encima, y estaba ahí arriba, había una especie de tablao y tal, que algunos videntes tenían ahí los éxtasis y otros pues los tenían en la campa normalmente. Bien, bueno, pues llega el momento en que uno de los videntes dijo, o sea, la Virgen Santísima parece ser que dijo por boca de este vidente que no quería la República, que está recién proclamada. ¿Qué pasa? Que en el gobierno se empiezan a poner nerviosos y ya pues actuó hasta el mismo hazaña, lo dice en este libro también, y se ponen nerviosos y entonces el gobierno de Madrid, la República, presiona al Obispado de Vitoria para que esto se liquide.
bueno, ellos lo que dicen, como dice aquí el padre Peña, que España era un país muy católico y tal, y pues que había el peligro de que pues la gente se sublevara o no querían follones. Pero luego, a su vez, al obispo de Vitoria lo habían desterrado y estuvo aquí en Burdeos, con lo cual quedó el vicario, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, y bueno, pues era el que llevaba todo. El vicario se pone en plan bravo, como dicen los sudamericanos, y vino aquí y estuvo pues una mañana nada más. Y ya inmediatamente se informó con el párroco de Zumárraga y esto y tal, se fue y habían contratado al padre Laburu, un jesuita que era psicólogo o algo así, que estaba en Roma, vino aquí, hizo unas cuantas películas y bueno, pues pues informó como le dio la gana también, porque siempre Laburu estuvo muy en contra de esto. Y hemos intentado recuperar las películas que hice y tal, ha desaparecido todo. Burguera incluso le retó a tener un rifirrafe y tal, y nada, no me quiso saber nada. Y bien, entonces el obispado, ¿qué hace? Prohíbe inmediatamente venir aquí, incluso pusieron piquetes de la Guardia Civil y al mismo tiempo pues ponen la Guardia Civil y excomulgan a toda persona que vendría por aquí. Y no solamente eso, sino aterrorizaron a los párrocos. Tengo un escrito, precisamente escrito en Francia, no aquí, de cómo estaban los párrocos atemorizados completamente por todos los sitios, porque si no, lo primero que les hacían era suspensión de empleo y sueldo de entrada. Y luego, si se enteraba el párroco que una persona había venido aquí y le daba de comulgar, bueno, el párroco la tenía armada también, porque decían que esa persona estaba excomulgada. Bueno, aparte volvamos otra vez al tema de los niños, y los niños, pues... ¿Qué edad tenían Antonia y el hermanito? Están aquí los dos. 7 y 11. 11 la niña, ¿no? Una niña, 11 y 7 Andrés. Ahí están. Bueno, los trajimos aquí porque estaban en el cementerio arriba. El pueblo en realidad está ahí arriba, es un pueblo precioso. Y pues claro, como esto no les quedaba familia ni nada, pues iban a tirar de huesos. Y se le ocurrió al prudente que viene ahora, pues ponerlos aquí. Bueno, también actuó el padre Artola, no sé si ha oído hablar del padre Artola, y intervino en la Biblia última que ha sacado la conferencia episcopal y demás. Sí, sí. Bueno, bien, los niños, pues como digo, fueron presionados por el obispado y tal para que negaran esto. Y los niños no negaron nunca, nunca. Así como en Garabandal lo negaron, pues estos nunca. Entonces fueron presionados por su padre, que dice que les daba unas palizas impresionantes, sobre todo a las niñas, que les pegaba bien con una vara, y para esto, para que la gente no presionara y tal, se lo llevaron durante 15 días más o menos a un caserío de un familiar de ellos, ¿no? El padre era de Eibar y era republicano, acérrimo, porque en Eibar, aparte de todo, se determinó proclamar la República Española. Fue el primer pueblo o ciudad de España donde se proclamó esto, ¿no? Bien, fueron muy presionados los niños y al final lo único que dijeron que, bueno, pues que no
no volvían por la campa y que esto. Pero ellos nunca negaron. Incluso yo le conocía a Antonio y tenía mucha amistad con la familia. Y bueno, pues un día le dije a su hermana, que era un poco más mayor que ella, le dije, oye, a ver si puedo hablar con tu hermana para que me cuente algo de esto y tal. Y entonces la respuesta que dio esta mujer, que el obispo le había dicho que no hablara de esto con nadie y que no quería hablar. Pero ellos nunca negaron, que es lo más importante de esto. Bueno, los otros videntes tampoco. Ha habido una serie de cosas con también con los otros videntes. Al final, el vicario de Vitoria lo que hace es un informe, más bien dijéramos falso, y lo manda al Vaticano. Este informe al Vaticano fue la primera vez en la historia de la Iglesia que se ha llevado una aparición para que determinaran si era verdad o era mentira. Claro, allí en Roma, de entrada, pues en Roma, lo que dice el postulador, lo que va a Roma viene de Roma. A aquellos les contaron un cuento y dijeron que bueno, pues vale, se acabó, y lo aprobaron. Y bien, pues entonces, una vez que vuelve de Roma la disolución de estas apariciones, vamos a decir, y tal, pues el obispado, juntamente con el gobernador civil de Guipúzcoa, pues se liaron a hacer de las suyas. Aquí tenemos, por ejemplo, a Consuelo, y a su padre lo metieron en la cárcel. A Burguera le metieron 15 días en la cárcel. A otros los mandaron a Mondragón. Yo tengo un amigo que fue muchos años capellán ahí en el psiquiátrico de Mondragón y ha desaparecido todo. No hay ni un solo papel de aquello. Y todos, además, no pudieron demostrar nada y bueno, y hubo juicios y hubo un montón de líos, que todo eso pues lo explica muy bien Burguera, ¿eh? Bien, ¿qué aduce el obispado de Vitoria? Pues principalmente que los videntes no obedecían a las órdenes que daban ellos. Y no sé, por ejemplo, esta Benita Aguirre le dijo bien claro, porque la excomulgaron cuando tenía 12 años, y dijo que ella que seguía viniendo aquí porque la Virgen se lo pedía y que obedecía antes a la Virgen que al obispado. Bueno, el obispo estaba desterrado y de repente, cuando ya viene esto de Roma en el año 34, que lo condenaban, o no sé cómo llamarlo, porque me lo tengo que leer bien otra vez el proceso, que estamos ahora imprimiéndolo y ordenándolo y traduciéndolo, porque está en latín, en francés y en italiano. Y bueno, pues viene de Roma esto, y entonces ya el gobernador civil junto con el obispo ya fueron cuando pusieron ahí abajo la Guardia Civil, y luego al mismo tiempo pues vamos a ver si apago esto de una vez. Bien, como les digo, estaban, o sea, metieron a la gente en la cárcel, a otros los llevaron al psiquiátrico, a otros los llevaron a juicios, y bueno, no resolvieron absolutamente nada, ni pudieron demostrar nada en el obispado de Vitoria. Bien, esto en el 34, vamos a decir, se disuelve y ya por los videntes iban cada uno por su lado. Y se reunían en un lugar aquí en Ordicia,
donde en una tienda que entraban 50 o 60 personas también a rezar, y luego les mostraré el cuadro este que allí sangró, es el Cristo de Limpias, es una foto y sangró. Pero bueno, esto es más reciente y ya lo explicaremos luego. Bien, se disuelve esto y ya pues todo el mundo tenía mucho miedo porque estaba la excomunión encima, por una serie de cosas. Y el obispo lo retornan a su sede, ¿no? ¿Por qué el obispo tuvo miedo y fue en contra de todo esto? Mateo Mújica, porque además quieren hacerlo venerable, ¿no? Y el padre del sitio, que es el postulador, dijo, de santo nada. Pues, total que Mateo Mújica viene, pero al vicario que estaba aquí, de golpe y porrazo, le mandan, le hacen obispo de Oviedo. ¿Por qué? Porque debajo de esto había otro asunto, que lo dice en el libro que escribieron los americanos, que ya hablaremos luego de ello. Los americanos dicen que era masón, para empezar. Yo ahora voy a añadir otra postilla. Usted habrá oído, sobre todo usted, Padre Horta, habrá oído hablar de la Madre Esperanza. Claro, el santuario de Colevarenza, sí, en Italia. Exactamente. Bueno, pues esta, estando en Bilbao, fue condenada por el Vaticano también. Sí, fue condenada pero hay un periodista que se llama Zavala. Sí, que, yo lo conozco, está José María, me parece. Sí, José María. Y que me han dicho que escribe ahí en YouTube y por internet. Muchos libros. Y entonces, bueno, él dice, por ejemplo, que la Madre Esperanza es incluso místicamente superior al Padre Pío, porque desde luego esta mujer, el libro no tiene desperdicio, ¿no? Sí. Y entonces hay una cosa muy curiosa, que dos sacerdotes de aquí que estaban trabajando en el Vaticano, ahora es la Sagrada Congregación para la Fe, pero entonces se llamaba de otra manera, y estaban allí trabajando. Y qué coincidencia, al mismo tiempo que condenan esto de Ezquioga, le condenan a la Madre Esperanza. O sea, para mí... Pero la Madre Esperanza no tuvo conocimiento de estas apariciones, ¿no? No. Bueno, suponemos que no, de todas maneras. Pero ella estaba viviendo en Bilbao porque había hecho una fundación de alguna residencia o alguna... Y las condenas el dicasterio se llama el Santo Oficio. Sí, antiguamente el dicasterio de la fe era el Santo Oficio. Sí. Bueno, pues esto, como digo, se disuelve. A este señor le hacen obispo y tal, pero tuvo un accidente de coche y murió abrasado dentro del coche, el vicario. ¿Qué le pasó al obispo? El obispo, pues, en cuanto entra Franco a gobernar, lo largó inmediatamente. Y yo tuve la suerte de conocer a un señor de Madrid que se llama Antonio, que iba siempre con Amparito Guas, no sé si habrán oído, una gran vidente que ha muerto recientemente. Y lo conocí milagrosamente también en un retiro que organizaban los de Garabandal en el seminario de Logroño. Y pues no sé, había venido con esta señora, Amparito y demás. Y entonces, pues, estaba casado con una sobrina nieta de Mateo Mújica. Dicen que el obispo de aquí, que era nacionalista, otros que no, que estaba con la República, tal y cual.
Entonces, ahí una de las cosas que condenan a un fotógrafo que venía por aquí, que no tenía ni arte ni parte, como aquel que dicen, que lo condenan ahí en el libro, bueno, en el proceso, ahí dice que un hermano de Mateo Múgica formó un follón en San Sebastián, que era el párroco de Santa María, y que había reunido una serie de curas y que estaban en contra de la República y en favor de la nación vasca. Bien, bueno, pues este Mateo Múgica, la familia, dicho por Antonio, que conocí yo, o sea, nacionalistas hasta los tuétanos. Tanto es así que su hija es una nacionalista terrible, nació en Madrid y su madre también había nacido en Madrid y tal, pero seguían con la vena esta. Y bueno, pues yo me tiendo a creer que este hombre era bastante nacionalista también. El motivo que dice el padre Artola, que según él, que puede ser verdad, fue que el obispo se arrugó para que no, como había tantos asesinatos delante de la República y tal, pues para que aquí no se metieran tanto y tal con la gente, ¿no? Bueno, el padre Burguera escribe el libro este negro famoso, se va a Roma, en Roma empieza a defender esto y estalla la guerra civil. El padre Burguera se tuvo que quedar allí porque si venía aquí se lo hubieran liquidado, era de muy buena familia de suecas, tenía una finca enorme y una casa estupenda, y luego la casa la convirtió en una casa de ejercicios también. Y el padre Burguera se queda en Roma y claro, no los debió pasar muy bien. Estuvo de capellán con algunas monjas y tal, y ya deja de defender esto, se vuelve a España. Y a la vuelta, según me contaron a mí los de la asociación, los de la fundación que tienen allí en Sueca, pues que dijo que esto había sido uno de los mayores escándalos que se ha dado en la Iglesia Católica. Bueno, bien, como digo, esto fue muy politizado y al final, pues, ahora vamos a entrar en la segunda parte. Bueno, vamos a hablar un poco de los videntes, que les llaman primeros videntes, segundos videntes. A los primeros videntes no les habla la Virgen, a los segundos videntes sí hablaba y mucho. Y allí, no sé si fue a Benita Aguirre o a otro, ahí se profetiza, que está ahí en el libro del padre Burguera, la guerra civil española. Pero a mí lo que más me impresiona, eso fue en el 34 me parece, lo que más me impresiona, cómo describe la guerra civil española. Parece que es un periodista que está en el corazón de la guerra civil española, escribiendo un artículo sobre la guerra civil española, o sea, ya con 2 años de antelación. Y luego al mismo tiempo profetizaron la guerra mundial, aquí también. Bueno, pues lo que más llama la atención es la profecía de la guerra civil española. Aquí, en aquel entonces, hubo muchas vocaciones y muchas conversiones, que es lo que, sobre todo, por ejemplo, Lourdes, el mayor milagro de Lourdes no es que se cura a la gente, el mayor milagro de Lourdes es que se convierte, se han convertido pues cantidad de gente, ¿no? Bien, luego esto sigue hasta que viene el obispo Fonteandreu da la autorización para venir a rezar a este lugar y bueno, pues nada, la cosa siguió.
pero bueno, solo venía muy poquita gente. Y yo, a través de un sacerdote de Opus Dei que se llamaba Joaquín Ferrer Arellano, no sé si Sí, lo has llegado a por conocer. libro, personalmente. Sí, por bueno, libro. este probablemente era la persona que más sabía de mística del mundo, ¿no? Y era asesor de Rocco Varela, él está en Madrid. Y bueno, pues él fue el que me trajo aquí, porque él tenía mucha relación. Incluso tuvo relación con una vidente de aquí que vivía en Alcalá de Henares. Y él me contaba que esta mujer, cuando comulgaba, se le chamuscaba la camiseta por la zona del corazón. O sea que era una vidente tan estupenda. Claro, Burguera también, aparte de los enemigos que tenía, porque intentaron asesinarle varias veces y tal, pues y quemaron sus libros públicamente en Valladolid y esto. Y entonces, a ver, que se me da la olla y el hilo. Bueno, Burguera... Sí. Pero estábamos hablando de los primeros videntes y de los Los segundos segundos. videntes. De los Eso es segundos. interesante. Bueno, sí. De los segundos. Antonio y Andrés los primeros. Sí, Sí, eso pero no les habló la Virgen. A los segundos sí, Sí. protestan la Benita y guerra otros más. civil, Sí. como digo, les meten en la cárcel y tal. Y, bueno, hubo un lío aquí tremendo, una persecución tremenda, ¿no? Entonces, este Burguera, como digo, dije antes, desapareció, pero luego hizo la fundación y tal, y Benita Aguirre se fue a París, porque era pintora, luego volvió, tuvo una vida un poco desastrosa, y luego ya se juntó con Burguera otra vez, y seguía teniendo éxtasis hasta el final. Bueno, entonces, como digo, Joaquín Ferrer me trajo aquí, y aquí venía muy poca gente. Y de repente yo pues venía muy a menudo a rezar aquí, porque en una de las veces que vinimos a rezar había dos hermanas que contaron una historia de cómo su madre pues la había matado el marido y que estaban pues muertos de hambre, y llegó un pobre, tocó a la puerta, le sacó un plato de potaje y bueno, pues el hombre pues se fue para dentro del piso y el otro estaba allí comiendo, y de repente sale y ya no lo vio más. Y dice que a partir de ese momento pues esta familia empezó a progresar, encontraron todos los hermanos trabajo y tal, y estaba muy bien, y que ellas venían a rezar aquí muy a menudo. Y yo dije, hombre, pues esto seguro que la Virgen, una de las funciones que tiene actual es esto, ayudar a la familia. Y por eso venía yo muy a menudo aquí. Y ya un día me encuentro un letrero, que era ese que pone ahí que los segundos domingos que había aquí función, puse función, era la señora que puso el letrero allá arriba, porque claro, antes, primero la primera capilla la hicimos arriba, y luego nos tuvimos que trasladar aquí, gracias a Dios que nos ayudaron. Bien, entonces aparece un letrero y vengo yo aquí a rezar el día del segundo domingo del mes, y me encuentro que había una vidente, y esta vidente se llama Nelia Salazar. Esta mujer pues no iba a misa, ni siquiera, porque tuvo un problema con unos eclesiásticos y tal, no por las apariciones, sino por otras causas, y dejó de ir a misa y tal. Entonces una amiga le invitó a ir a Umbe. Entonces allí en Umbe empezó a tener visiones y a hablar con la vidente Felisa Sistiaga y demás, y bueno, pues tenía visiones y tal, y de repente ¿cómo se llama? La misma amiga que la había llevado a Umbe le dice, ¿por qué no vamos a Ezquioga y tal?
Bueno, pues aquella se animó y vino aquí y vio, había un muro que era un muro de sujeción del monte de la otra capilla, ¿no? Bueno, hay que decir todo también que me he olvidado, es que el gobierno civil de San Sebastián mandó tirar la capilla que hay ahí, porque decía que no tenía permiso del ayuntamiento. Y en realidad el terreno era de un señor particular y fue él el que pagó todo y el que hizo la capilla y tal. Pues ahí en el monte, en aquel entonces, no sé, decían que no tenía permiso, total, que la tiraron, ¿no? Y había un muro. Ah, sí. Este del que está hablando. Sí, ese es el muro. Bueno, total que esta vino y ella en sueños siempre veía un muro, y cuando vino se topan con el muro, en realidad. Estamos hablando de qué año. Del año a partir del 92 que yo vine por aquí y ella más o menos vino por esas fechas. Bien, entonces la Virgen empezó a pedir una capilla, que se hiciera una capilla. Bueno, entonces, 60 años después de las apariciones, más o menos. Sí. Sí. El 92, sí, para situar. Sí. Bueno, total, que pues nadie se decidía a hacer esto, nadie se decía a mover nada y tal. Yo decía, bueno, yo soy una persona ajena, vivo a 75 kilómetros de aquí y tal, pero al final ya me dio mucha pena que la Virgen estuvo durante 2 años, venga a pedir la capilla y tal. Entonces dije, bueno, pues me voy a decidir a arrancarme y a hacer algo. Y lo primero que hicimos fue una asociación para poder defendernos con el ayuntamiento sobre todo y poder pues, pedir los permisos legalmente y demás. Y luego pues para tener relaciones con el obispado y esto, ¿no? Bien, entonces tardamos 2 años en hacer la asociación. Para hacer la asociación se me ocurrió a mí primero hacerlo a nivel nacional, no a nivel de gobierno vasco. Y luego, por otro lado, la sede la pusimos en Pamplona, en casa de un amigo abogado, Miguel Aguirre Salaburu, que era un hombre muy católico, e incluso debía tener visiones, y hicimos la asociación. Sin embargo, luego hemos hecho otra asociación y en 3 meses la conseguimos. Esta vez la hemos hecho con el gobierno vasco para dar más prontitud al asunto. Y entonces, pues estaba Setién, por eso me quise poner la casa, vamos, la sede en Pamplona y al mismo tiempo hacerla a nivel nacional, porque no fuera que el obispo Setién empezara a enredar, muy polémico aquí, porque muchos no lo conocerán. Sí, personalmente. Y me estoy abriendo. ¿Usted ha conocido un canónigo que se llama La Madrid? El apellido me suena muchísimo, Sí. pero no. Era canónigo de Vitoria. De Vitoria. Bueno, con ese tuvo follón, se tiene y estaba yo por medio también, en fin. Y entonces, eso fue antes de esto, y entonces no quise yo, no quería follones con el obispo y ni con el gobierno vasco, y por eso se hizo de esa manera. Bien, entonces yo pensando en esto, dije, no vamos a poner nombre de capilla, porque si pones el nombre de capilla se van a meter el obispado diciendo que esto es una cosa religiosa, que tal, y se me ocurrió ponerle el nombre de refugio. Y
como un refugio de montaña, pero en realidad refugio del corazón de María, ¿no? ¿Que dónde estamos? ¿Que dónde estamos? No, el refugio estaba arriba. Ah, arriba, arriba. Sí. Ah. Sí, esto fue posterior. Esto fue posterior. Sí. Bueno, total que... Era para mostrarlo de arriba. Sí, estas imágenes, las tres, ya os daré la explicación, estaban en el refugio de arriba. Arriba. Bien, bueno, pues empezamos ya los trámites con el ayuntamiento y tal, incluso antes de empezar la asociación, y había una alcaldesa que era independiente y nos trató muy bien y tal, pero no daban su brazo a torcer y para darnos el permiso. Estuvimos para obtener el permiso 11 años y como decía uno, si hubiera sido un bar de estos de alterne, en menos de 3 meses hubiera tenido el permiso, ¿no? Bueno, después de esta alcaldesa tuvimos los famosos alcaldes de R. Batasuna, que estaban todo en contra, y que no, y que no, y que no, y que no. Y una de las cosas que decían era que ya había bastantes iglesias en el pueblo. Bueno, pues, pero nosotros insistíamos, y ya llegó el momento que a R. Batasuna la suspendieron y tuvieron que salir los del ayuntamiento y hubo elecciones y salió pues un alcalde también independiente que creía en esto y vivía él de aquí abajo y solía venir a rezar aquí y en fin. Bueno, y el alcalde pues también tuvo que pelear y luego apareció el problema del ferrocarril. Entonces ya quedamos en que si el ferrocarril tiraba lo de arriba, pues instalaríamos el refugio en otra parte, que así fue. Ya os contaré luego. Bueno, pues conseguimos el permiso y pedimos un crédito al Banco de Bilbao, Vizcaya, ya. Y esto era en el año 60, 65, más o menos. Y de repente nos dicen en el Banco de Bilbao que no nos daban el crédito. Bueno, ¿y cómo termina la cosa? Pues la cosa termina que el Banco de Bilbao casi quiebra por unas malas operaciones que había hecho en Sudamérica, ¿no? Porque todo el que se ha metido contra esto ha terminado muy requete mal. Y no soy un tío catastrófico ni cosa por el estilo. Yo hablo de la realidad de las cosas. Bien, el alcalde independiente nos da el permiso, pero antes de darnos el permiso sucedió que en el pueblo había muchas muertes repentinas, mucha gente que se puso enferma, hubo 7 accidentes en la carretera de aquí abajo, uno de una ambulancia que iban 3 o 4 y tal, teniendo en cuenta que la velocidad máxima era a 70 a la hora. Tampoco estaba la carretera nueva esa, pero había más tráfico que ahora, pero bueno. Y ya el pueblo se empezó a poner nervioso y había una vidente parapsicológica aquí en Zumárraga, que me parece que todavía vive, y le hicieron en la radio una entrevista y diciéndole pues a ver qué pasaba, todos estos males que habían venido al pueblo, los accidentes y demás, y ella dijo que mientras no se hiciera el refugio, que no pararían las desgracias. Bueno, entonces en este pueblo tiene la costumbre que cuando
tienen que tomar una decisión así un poco importante, hacen un referéndum. Pues todo el mundo votó que sí quiere. Bueno, entonces, vale, ya nos dan el permiso, luego conseguimos los créditos y aparte de los créditos, bueno, pues hubo un milagro de una persona que nos dio una cantidad bastante fuerte también y todo y luego vino el dinero de una forma muy milagrosa y luego pues el crédito se pudo cancelar antes de tiempo incluso porque pues, la gente iba dando dinero y daba bastante. Bien, se consigue hacer el refugio y se termina, los obreros salen el día 30 de junio del 2006, se termina la obra, los obreros se marcharon por la mañana, dejaron todo listo y nosotros entramos allí a rezar por la tarde, justamente a los 75 años de la primera aparición. O sea que aquello fue milagroso. Bueno, anteriormente, la mayoría recordarán que estaba el problema de la ETA, muy candente aquí en esa época. Y la vidente cuando tiene los éxtasis y termina, pues la gente le hace preguntas, ¿no? Pero preguntas pues pidiendo por un enfermo o algún problema familiar o alguna cosa de estas. Y yo le dije, madre, si se termina, si hacemos el refugio, le dije, antes de que nos dieran el permiso, estaba ya la cosa que parecía que sí y tal, si hacemos el refugio, se termina la ETA. Y me dijo escuetamente, sí, no me dijo otra cosa. Bueno, pues entonces se construye el refugio, los 75 años, y al mes matan a un coronel del ejército en Pamplona. Entonces yo, cuando me entero de aquello, me puse así con las manos mirando al cielo y le dije, madre, ¿cómo me puedes a mí hacer esto? Y bueno, pasa el tiempo y a los 15 días de haber matado a o sea, al mes de inaugurarlo, matan al coronel. Y a los 15 días se termina la ETA. Fue radical, pero de la noche a la mañana, nadie se esperaba eso. Bueno, pues mucha gente dice, eso es un cuento, que tal, que no sé qué tal. Y un día estábamos aquí rezando y salgo por ahí y había una señora paseando por ahí, rezando el rosario. Y empecé a hablar con ella y una de las cosas que le conté, lo del coronel que había matado, que tal, que no sé qué, que se había terminado la ETA, y me dice, sí, era el padre de una amiga mía. Y esta mujer había venido aquí, no sabía cómo, porque a este lugar quiero decir, porque su hermano era el párroco de Huarte, un pueblo que hay junto a Pamplona, y era el párroco y le había dado un infarto y tal, y había prometido a la Virgen pues ir a algún sitio mariano para rezar el rosario, y no sabe cómo vino aquí. Bueno, eso en realidad me confirma que la Virgen ha sido la autora de la paz aquí en el País Vasco. Claro, ustedes no pueden comprender lo que fue esto. Esto era un infierno. Una vez estuve en Loyola y había allí en el santuario, en uno de los pisos, había una pequeña biblioteca y bueno, y vendían libros y tal. Y estaba yo con un amigo y el hermano jesuita que estaba allí vendiendo los libros, de repente dice, vengan, hacia un rincón del mostrador y me dicen, recen, porque aquí me vienen muchos empresarios que están amenazados y que no saben cómo salir del atolladero y tal y cual. Y especialmente nos contó de una persona que tenía este problema. Aquí se ha vivido con mucho miedo, con mucho terror,
y con mucha angustia, vamos. Yo os puedo decir que cuando salía de mi casa, por el negocio que tenía un negocio en la frontera y eso, gracias a Dios no me tocaron nunca, se metieron conmigo. Y yo cuando salía de mi casa abría la puerta de la calle para sacar el coche y salía rezando el Señor mío Jesucristo, porque estaba pensando que de un momento a otro me liquidaba, ¿no? Bien, esto cuando se hizo el refugio, pero antes de rezar el refugio, que estuve yo aquí en la alcaldía para hacer los tratos y tal, nos estuvo explicando el alcalde con los planos de cómo iba, o sea, había un proyecto que era muy costoso para hacerlo por la parte de arriba, el refugio y tal. Y también dijo el alcalde, dice, sí, estos técnicos de Vitoria se conoce que están muertos de miedo con el tema esto, para no destruir esto y seguir continuando con el asunto este, ¿no? Bueno, pues una vez conseguido el permiso y tal, la vidente que solía venir todos los segundos domingos desapareció y ahora estuvo 2 o 3 años sin venir por aquí o no sé cuánto. Luego últimamente ha vuelto a venir los días 16, porque la Virgen del Carmen, esa que está ahí, fue antes de hacer las esculturas de arriba, pues estaba en el cementerio de Vergara y se la regalaron a una señora que nos colaboró mucho, Vicenta Larrañaga. Y luego la Virgen pidió que se dejara aquí también, porque claro, ya la íbamos a sentar. Entonces, bueno, pues aquí arriba tenemos estas 3 imágenes. Esta es la imagen que es una copia de la imagen que estaba ahí arriba, ¿no? Que fue San Valencia, lo explica bien también Padre Burriel. Y aquí he tenido problemas con la gente porque decían que la Virgen que estaba pintada de negro y no de azul, pero las fotografías de aquel entonces aparecen de negro. Y mandé a hacer una fotocopia de 1,5 metros en una fotocopistería que hacen trabajos para los arquitectos, ¿visto? Y ya pues el escultor sacó la imagen esta, ¿no? Y el padre de este escultor, pues con su madre venían aquí a rezar en los años 30. Bien, y esta imagen del Perpetuo Socorro era la que estaba arriba. Estaba en un cuadro era un papel, vamos, y luego pues la habían puesto en cristal y esto y tal. Y esta la mandó poner un vidente que se llamaba Luis Siguzo en Caridad. Ese lo conocí yo, un hombre muy bueno y tenía unos éxtasis muy característicos. Y luego San Miguel Arcángel lo puse porque ese pequeño San Miguel que hay aquí, que es el San Miguel de Arala, hicieron como una especie de nicho ahí, unos caseros de aquí de la zona, y lo tenían ahí. Y dije yo, bueno, pues aparte que aquí hay mucha devoción a San Miguel, pues dije, vamos a hacer un cuadro de San Miguel y también, aparte de la Virgen, pues un cuadro de la Virgen del Perpetuo Socorro. Y ahora el padre Artola dice que hay que quitar todo esto de aquí y que hay que dejarla descansar. Y esto de Santa María Estés Nostra, pues cuando se hizo esto, es que la Virgen por debajo ponía Madre de Dios, una inscripción, la otra. Y la otra nadie sabe dónde está, ¿no? Nadie sabe dónde está. Sí, bueno, la República. no, sí, pero Echezarreta, que era un señor muy pudiente,
de un pueblo que se llama aquí de Gorreta, que era el dueño de los terrenos, porque plantó pinos y eso para su papelera, pues la llevó a su desván, porque eso lo sé yo porque estuvimos en contacto con los dueños del terreno, que era la nieta de este Chezarreta, y decía que el abuelo le llevaba a rezar al desván, a la Virgen, y que les hacía rezar las letanías con los brazos en cruz. Porque aquí la gente en aquel entonces rezaba las letanías con los brazos en cruz. Y bueno, pues lo único que sabemos es que estaba en ese desván, pero esta señora al final no sabía dónde termina. Así que no se sabe, nos dicen que la tiraron al río, que no sé qué. Mentira, porque esperamos que algún día se pueda encontrar. Bien, la Virgen esta no puede, se negó el artista a pintarla de negro, y la pintó de azul oscuro, aunque el azul que debía tener era todavía más oscuro, porque lo dice ahí Bullera en el libro. Y esto es la presentación, porque tiene la Virgen una espada ahí en el corazón, y el niño en los brazos, y bueno, entonces el artista decía que una presentación no se puede pintar de negro, porque claro, aquí se apareció mucho de Dolorosa también, ¿no? Aunque a la gente se le aparecía de distintas maneras. Incluso parece ser que en alguna aparición la Virgen venía con una espada en la mano. Y ahora aquí hay una espada que la ha traído un vidente que ha aparecido por aquí. Y la Virgen le dijo que dejaría aquí la espada. Es una espada grande hecha en Toledo. Y le dijimos, bueno, ¿y cómo? ¿Por qué la Virgen llevaba la espada? Dice, para matar al demonio. Lo mismo que San Miguel lleva la lanza y tal, y la Virgen venía con la espada. O sea que es una bonita aclaración de por qué la Virgen vino y ha venido con este señor de la actualidad, ¿no? Bueno. Se ha curado este señor. Sí, este se ha curado varias veces. Bueno, ahora que habla de curaciones, un día estaba yo aquí rezando tranquilamente y salgo a tomar agua y esto, y me encuentro un señor que estaba por ahí fuera, y aquí estaba la familia de él, con los nietos y eso. Y este hombre, pues hablando, me cuenta que él se había curado aquí. Bueno, total, que este señor tenía un cáncer de garganta y esófago, y luego tenía un cáncer de colon, que no, o sea, con lo cual le habían hecho una serie de operaciones y le extirparon los órganos y tal, y ya en la residencia de San Sebastián le mandaron a morir a su casa. Este estaba alimentado por vena, como se llama, con un montón de tubos. Y bueno, pues me contó que un día un amigo que era de aquí de Ezquioga, un amigo de su hijo, le dijo, ¿por qué no le das agua de Ezquioga y tal? Pues a lo mejor le hace algo. Y bueno, pues este señor, que no podía tragar ni nada, ni una gota de agua, le mojaron los labios, primero con un algodón, con el agua. A continuación, con una cucharilla le dieron un poco a beber y tragó. Y luego al final se toma un vaso de agua. Y luego al poco se levanta de la cama y se sienta, porque le habían mandado a su casa a morir, ¿no? 15 días antes, o sea, del suceso. Bueno, pues se levanta el señor y estaba tan débil que no podía andar. Y le dice a su mujer, oye, tengo hambre, a ver si me das algo de comer. Y le dice la mujer, pues mira, no tengo nada más que paella. Usted no podía comer absolutamente nada, ni beber ni nada. Y dice, bueno, pues dame paella. Y le llevaron a la cocina, allí se sienta en la mesa, se comió la paella y ya poco a poco se fue recuperando. Incluso una vecina de él que viene por aquí nos ha certificado que todo eso era verdad, ¿no?
y que vive en la misma casa, en el mismo edificio. Y bueno, pues este fue a la residencia a que le dieran el alta y tal. Efectivamente, los médicos dijeron que era un milagro y le contó lo de la paella y tal. Y al médico no se le ocurre decir, dice, ¿cómo se le ocurre a usted comer paella? Con lo fuerte que es. O sea que, pero bueno, entonces se llama Juan Rodríguez, sabemos dónde vive ahí y todo, está junto a la parroquia del Salvador. Y bueno, no quiere certificar. Le dije, oye, pues bueno, ¿por qué no quieres certificar y tal? No, es que no quiero problemas con la prensa, ni que le molesten a mi familia, ni cosas por el estilo. Pero desde luego, sí, fue un gran milagro. Bueno, y luego, pues si no os importa, os cuento, yo tenía un principio mácula en el ojo y fui a la oculista para una revisión y me dice, empieza a mirar el ordenador y empieza a teclear el ordenador, a mirar para arriba, para abajo, y se volvía loca con el ordenador y finalmente me dice, usted tenía un principio de mácula y tal, ¿cómo se ha curado usted? Porque esto es incurable, no hay medicinas para esto. Y ahí me dice, ¿ha ido usted a algún médico particular o algo? Digo, no. Digo, pues habrá sido la Virgen de Lourdes o de Umbe o de Ezquioga y tal. Y efectivamente me curé de esto y hasta hoy. Ahora me ha dado otra cosa en el ojo, pero diferente. Bueno, pues nada, me dicen que corte un poco el asunto y ya está. Bueno, ¿Alguna pregunta, padre? No, yo ya he ido preguntando luego tres cosillas sobre la marcha. Bueno, hay una cosa que, como digo, Fontandreu autorizó venir aquí y Monseñor Munilla también. Monseñor Munilla, pues no estaba muy a favor de esto porque estuvo aquí cerquita en la parroquia del Salvador de párroco. Pero él está en que hagamos un estudio jurídico, histórico y teológico de este asunto. Así que estamos en ello, ¿no? Bueno, o sea, prohibición para venir aquí no hay ninguna. Sí. Lo único que estamos intentando, sobre todo, es que nos dejen celebrar la misa 2 o 3 veces al año de momento. ¿Y el nuevo obispo ha tenido una reacción, no? No, porque este fue alumno del padre Artola. El padre Artola es el que ha movido, bueno, me he olvidado de hablar de los americanos que escribieron el libro ese. Que, bueno, estos son los escritores antropólogos americanos, historiadores. Sí, ahora le damos. ¿Ese es el libro negro? No, el libro negro es de Burguera. Es el único libro que se escribió con cabeza. Bueno, entonces estos antropólogos estuvieron 11 años investigando el asunto de Ezquioga. 11 años, que se dice rápido. Y bueno, pues es una historia fantástica. Y de todo lo que hablaron con videntes, con una familia de videntes y gente que había estado por aquí y demás. Y bueno, demuestran la realidad de lo que en realidad pasó en aquel entonces, ¿no? Y luego el padre Artola, que no creía y vivió aquí al lado 14 años, a raíz de esto creyó y ha escrito 2 libros que se basa que los 2 primeros videntes no están condenados en el proceso de esto. Luego aquí hubo un proceso sobrenatural, o sea que las apariciones que hubo aquí primero fueron una verdad y no las niega el obispado de Vitoria, ¿no? Bueno. El obispo que nos contaste, bueno, que ese obispo famoso
que realmente no pertenecía a ningún, el que mandó todo a Roma. a Roma. No, el que mandó a Roma fue el obispo de Vitoria, porque Vitoria era la única diócesis para Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Él era guipuzcoano también. Ah. Sí. Y luego, pues, a ver, ¿No hubo alguien, un obispo o un sacerdote que no lo era como tal, o sea, que hizo más de lo que debía en su... no. Vale. Estuvo Burguera, que en ese libro demuestra la verdad de lo que pasó aquí, en contra del obispado. Por eso lo meten también en el proceso para que le condenaron. Bueno, El problema en definitiva vino de los mensajes. Claro. Benita y otros, porque Claro. con Andrés Antonio no había problema. No. Es el tema de los mensajes. No, porque el problema fue que el párroco de Zumárraga certificó que aquello era verdad. Es verdad, sí, exactamente. Y entonces cuando el obispado se le echa encima a Mundaray se va a su parroquia y al año tomaron la Que en el República. 31 se había proclamado la República, y en cuanto que parece que hay una crítica a la República o que la Virgen no quiere, ahí ya, Sí. o bien pensando positivamente, el obispo no quiso que los católicos sufrieran más persecución Sí. por antirrepublicanos, Sí. o él era más favorable a la República o masón y quiso cortarlo Sí. por las circunstancias, sea pensando Sí. bien o mal, Sí. pero el problema, Sí. hay que decirle a la Virgen que hable menos. Bueno, total, el obispo Es broma, actual, el obispo actual es claretiano, Sí, o sea, es mariano. sí. Y entonces, pues, fue discípulo del padre Artola. Y con el padre Artola le fuimos a visitar. Claro, el padre Artola, no sé, él fue profesor emérito de la Universidad de Deusto, de biblista, ¿no? Y bueno, pues lo que le pedimos fue que al obispo, de momento, que nos dieran el archivo de Vitoria, porque se negaban, hasta la actualidad, se negaban rotundamente a darlo, incluso al padre Artola. Y el padre Artola dijo, ¿cómo me hacen a mí usted si en el Vaticano ya está todo aprobado para que se pueda abrir? Creo que es a los 75 años o algo así. Sí. Y Ni siquiera por eso. no querían darlo. Y ahora, al solicitar el obispo de San Sebastián al obispado de Vitoria, es cuando han abierto la mano. Lo que pasa es que nos han dicho que está sin seleccionar Y hay que poner en orden y estudiar aquello. pero al final lo sacaremos y haremos los estudios. Bueno, pues nada, a ver, Consuelo, ven aquí. Si alguno, el padre Peña recientemente ha escrito este libro que pues no es tan completo como nosotros, ¿no? Pero también no sé si hay libros ahí para vender o no, pero si queréis alguno llevarlo esto, lo explica muy bien, 5 euros, y si queréis lo dejáis ahí en la caja o lo que queráis. Yo le he estado echando un vistazo en el autobús, he estado leyendo páginas y desde luego para empezar a enterarse es muy bueno. Sí. Bueno, el padre Peña ha escrito más de 100 libros sobre santos. Yo he leído algunos, Sí. y este libro está en internet. Sí. Yo he leído el libro de los americanos no está en internet, pero el del padre Burguera sí, y este también. Y en internet están las conferencias del padre Artola y todo. O sea que en internet hay muchas cosas. Bueno,